Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Gracias por ingresar a ver este video. Si quieres ayudar a que mi canal crezca y llegue a más personas, puedes dar un like, suscribirte, activando la campanita, comentando o compartiendo este video con más personas. Muchas gracias por acompañarme y vamos a empezar. En esta ocasión vamos a aprender a hacer este tipo de granny square, que es muy básico, es muy fácil de hacer, es uno de los básicos, así que voy a mostrarte cómo lo hago para que se vea perfecto. Si estás aprendiendo a tejer crochet, este es uno de los elementos que deberías aprender a hacer. Casi no tiene espacios caladitos como otros granny squares. Ahorita te voy a enseñar uno. Solamente tiene los espacios de las esquinas. Y un granny square que también seguramente has visto y es uno de los básicos también, es este. Como puedes ver, tiene muchos espacios, ¿ok? Y además este tiene un cambio de color. Te voy a enseñar a hacer uno como estos en esta ocasión y otro como estos, que es completamente sencillo. Y si tú vas empezando a tejer en crochet, es muy importante que empieces a hacer los básicos, que serían estos dos. Entonces te voy a enseñar paso a paso cómo elaborarlos. Voy a tomar un estambre que tiene de grosor aproximadamente entre 3 y 4 milímetros de ancho, y un ganchillo, puede ser uno del 4,5, uno del 5, el que tú tengas ahí a la mano y que sea adecuado para tu estambre. Entonces vamos a empezar con un punto de inicio. Si tú no sabes cómo hacer el punto de inicio, el anillo mágico, tengo varios videos que te explican paso a paso cómo hacerlos, ¿ok? Ahorita voy a hacer un punto de inicio, el cual es sumamente sencillo. Solo torcemos el hilo así, agarramos el hilo, lo pasamos y hacemos un nudo. Aquí vamos a poder correr el hilo así, ajustándolo al ganchillo. Cuando ya está así, vamos a empezar a hacer 4 cadenas, una cadenita, 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces en estas 4, cuando ya las tenemos, vamos a regresar a esta parte para cerrar ese anillo de cadenas. Ya que tenemos enganchado la primera cadena y esta última donde nos quedamos, vamos a pasar el hilo a través de los dos. A esto es un punto deslizado, ¿ok? Con este punto deslizado cerramos nuestro anillo de cadenas. Entonces vamos a hacer aquí un puntito. Este punto no se cuenta, es como el cierre de las 4 cadenas. Y ahora vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cuando ya tenemos las 4 cadenas, vamos a tomar hilo y vamos a insertar nuestro gancho en medio de las cadenas del anillo de cadenas y vamos a hacer un punto alto. Vamos a tomar hilo y vamos a hacer otro punto alto. Vamos a hacer otro punto alto y así fueron 3 puntos altos juntos, estos 3 y las cadenas que tenemos aquí al principio, que fueron 4. Ahora vamos a hacer otra esquina. Esta era la primera esquina, ahora vamos a hacer otra. Vamos a hacer 2 cadenas al aire así y vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos juntos, ¿ok? Va el primero, 2 y 3. Vamos a hacer otra esquina con 2 cadenas al aire y vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer nuevamente una esquina con 2 cadenas al aire. Cada esquina se compone de 2 cadenas. Y vamos a hacer, no vamos a hacer 3 puntos altos como los que veníamos haciendo, sino que vamos a hacer 2 puntos altos. Y este es el segundo. Este fue el primero, el segundo.
Entonces aquí nos vamos a topar con las 4 cadenas que hicimos al iniciar el trabajo. Estas cadenas de aquí, 1, 2 cadenitas, va a contar como si fuera un punto alto. Al unirlo con un punto deslizado, pero fíjate que tienes que hacerlo en la segunda cadenita o en la tercera cadenita de las que hiciste. Te recomiendo que la hagas en la segunda cadena, ¿ok? Ese punto deslizado nos va a hacer que cerremos en la primera vuelta de lo que es el granny square. Y como verás, se acomoda como si fuera el tercer punto alto de estos 3, ¿sí? Entonces hicimos 3 puntos altos, aquí, 3 aquí, 3 aquí, las esquinas que se componen de 2 cadenas al aire y cerramos juntando estos 2 puntos altos con las primeras cadenas y simulan como si fuera aquí 3 puntos altos, ¿ok? Esa es la primer vuelta. Aquí vamos a subir con 2 cadenas al aire y vamos a empezar en esta esquina. Entonces vamos a hacer 2 puntos altos, ¿sí? Y vamos a hacer 2 cadenas al aire y en el mismo espacio que dejamos que es para la esquina, en este mismo espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí mismo. Eso que acabamos de hacer es una esquina, ¿ok? Una esquina de la siguiente vuelta. Hicimos 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los espacios que veamos aquí abajo. Por ejemplo, aquí tenemos uno, vamos a hacer un punto alto. Aquí tenemos otro espacio. Arriba de cada punto alto de los que tenemos abajo, vamos a hacer un punto alto arriba, ¿ok? Ahora ya llegamos a la esquina, a la otra esquina. Aquí en esta esquina vamos a hacer 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos en ese mismo espacio, ¿ok? Nuevamente nos vamos a topar aquí con 3 puntos altos en la parte de abajo, entonces arriba vamos a tejer esos 3 puntos altos también, uno en cada espacio. Vamos a hacer lo mismo en estas dos esquinas, en esta y esta, en los puntos altos, y nos vemos cuando vayamos en esta parte. Aquí vamos llegando ya casi para cerrar la segunda vuelta, entonces construí este punto alto abajo de este primero de aquí, me falta un punto alto y este ya está construido con las cadenitas del principio. Voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a subir 2 cadenas al aire y voy a construir de la misma forma un punto alto arriba de los puntos altos que están en la parte de abajo. Yo siempre digo un punto alto en cada espacio, ¿ok? Vamos a hacer las esquinas tal y como lo venimos haciendo en la vuelta anterior. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y un punto alto arriba de cada punto alto de la vuelta anterior.
Quería terminar este lado que estaba haciendo para explicarte lo siguiente. En la primera vuelta tenemos 3 puntos altos en cada lado de la primera vuelta. En la siguiente vuelta tenemos 7 puntos altos en cada uno de nuestros lados, ¿ok? Separados por este espacio de aquí, ¿verdad? En las esquinas. En la siguiente vuelta tenemos 11. Entonces, cada vuelta va a ir aumentando en 4 puntos, ¿ok? Tenemos 3 aquí, aumentó en 4, tenemos 7 aquí, aumentó en 4 la siguiente y tenemos 11. Y así en cada vuelta van a ir siendo 4 más, ¿ok? Las esquinas van a seguir haciéndose de la misma forma. Entonces, vamos a seguir avanzando. Cuando tengamos ya más vueltas, vamos a retomar para corroborar lo que te estoy diciendo ahorita, ¿ok? Es sumamente sencillo, solamente pones un punto alto en cada espacio que se pueda, ¿sí? Y en las esquinas pones 4 puntos altos, 2 y 2 separados por 2 cadenas al aire, ¿ok? Sigamos. Aquí voy terminando esta vuelta número 4 en este graní sólido. Voy a hacer un punto deslizado, una cadena para poder cerrar el granny square. Aquí le cortaría, no le voy a cortar porque más adelante quiero seguir haciendo más vueltas para que quede de este tamaño, un poquito más grande, ok. Entonces vamos a corroborar lo que te decía. Tenemos 3 puntos altos aquí, tenemos 7 puntos altos aquí, tenemos 11 y aquí debemos de tener 15, 6, 8, 10, 12, 14 y 15, ¿ok? Cada vuelta va aumentando 4. ¿Por qué? Porque hacemos en las esquinas 2 aquí y 2 aquí. Y los otros 2 van en la esquina, ¿verdad? Pero ya cuentan para el otro lado. Entonces, esto es sumamente sencillo. Solamente es de que vayas aprendiendo a ubicar dónde es donde debes hacer los puntos altos y aprendiéndote cuántos puntos altos debes hacer en las esquinas. Entonces, este es un granny square. Así se construyen desde el centro. Y este también que tengo por acá. Estos que tengo por aquí también son granny squares. Este tiene varios colores. Partimos del centro y lo vamos construyendo así hacia afuera, igual que el que hicimos ahorita, nada más que este tiene más caladitos, más orificios. Este es completamente igual que este, solo que este es de un color nada más. Ahorita vamos a hacerlo. ¿Por qué te lo voy a hacer de un solo color y no de colores? Yo ya tengo un video en donde te muestro cómo hacerlo de colores, ¿ok? Es para un poquito más avanzados en cuanto al tejido. Lo voy a hacer de un solo color por eso, porque no tenemos la dificultad de estar cambiando el color. Entonces, otro de los básicos que tienes que aprender a hacer sí o sí, si vas iniciando en el tejido a crochet, es el granny square, que tiene orificios, que tiene caladitos, ¿ok? Que tiene espacios. Entonces vamos a aprender a hacer este por aquí. Más adelante podrás aprender a hacer este. Vamos a comenzar el granny square de la misma manera que el anterior. Vamos a hacer un punto de inicio y vamos a agarrar este de por acá. Estiramos, ponemos el ganchillo dentro del orificio y jalamos el hilo para que se ajuste al ganchillo. Vamos a iniciar con un anillo de cadenas de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Vamos a cerrar con la primera cadenita que hicimos. Hacemos un punto deslizado, una cadenita y así tenemos nuestro anillo de cadenas. Vamos a hacer 2 cadenas al aire y vamos a hacer 2 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas y 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Y 2 cadenas. Esto lo vamos a repetir 2 veces más. 3 puntos altos y 2 cadenas.
2 cadenas y vamos a cerrar con las primeras cadenitas que hicimos aquí al principio. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerramos. Ok, entonces tenemos aquí nuestra primera vuelta. Tenemos 3 puntos altos en cada lado y nuestras esquinas. Ok, vamos a subir con 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Vamos a construir hasta esta esquina 3 puntos altos. Vamos a hacer 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Ahora necesitamos ir hasta esta esquina de acá y para ir para allá vamos a hacer 2 cadenas al aire, 1 y 2. Y entonces vamos a construir lo mismo que hicimos acá, que también era una esquina. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y 3 puntos altos, 2 cadenas. Y aquí lo que puedo ver es que me faltarían 3 puntos altos, pero ya tengo aquí unas cadenitas, ¿sí? Entonces voy a hacer 2 puntos altos nada más, porque esas cadenas que hice al principio van a simular un punto alto. ¿Sí? Ok. Están 2 puntos altos y entonces voy a cerrar aquí con un punto deslizado, más o menos a la mitad de las cadenas. Había hecho 4, bueno, pues en la número 2 más o menos, ahí voy a hacer el punto deslizado para cerrar esta segunda vuelta. Como ves, sí se ve más calado, hay más orificios en este cuadrito que voy construyendo que en el primer Granny Square que te expliqué. Aquí voy a hacer 2 puntos altos, perdón, voy a hacer 2 cadenas al aire y como sigue este espacio de aquí en este voy a hacer 2 puntos altos. Y ya que este no es una esquina, voy a hacer 2 cadenas al aire para brincar hasta acá y voy a repetir lo mismo que está aquí abajito. 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos en la esquina. Es lo que voy a estar haciendo en cada una de estas. Y donde no es esquina, pues voy a estar haciendo 3 puntos altos. Aquí ya llegué al inicio de la vuelta donde construí mis cadenas al aire y voy a cerrar con un punto deslizado. Terminé la esquina, hago 2 cadenas y cierro con un punto deslizado, ¿ok? A continuación, para la cuarta vuelta, lo único que tienes que observar es que en los espacios donde es un lado, el lado, ¿verdad? Ahí van a ir 3 puntos altos, aquí van a ir 3 puntos altos, 3 puntos altos, 3 puntos altos, esquina, 3, 3 y así, ¿ok?
hago una cadena al aire, saco tantito hilo y le corto. Y como verás queda igual que este, pero se aprecia mejor en este color. Aquí puedes ir aumentando todas las vueltas que quieras dependiendo de la necesidad que tengas, ya sea para hacer un suéter, una cobijita, lo que sea, ¿verdad? Un cojín. Le vas aumentando, o si quieres hacer muchos del mismo tamaño, bueno, pues ya le vas cortando en la medida que necesites. Bueno, y así quedan nuestros granny squares. Espero que te haya gustado este proyecto. Si lo haces, puedes enviarme una foto vía Instagram. Recuerda que en todas mis redes aparezco como Tere Olala. También puedes contactarme si tienes alguna duda o comentario. Con gusto te contestaré. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si quieres ayudarme a que mi canal crezca y llegue a más personas, dando un like, suscribiéndote, activando la campanita, comentando o compartiendo este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo. Adiós.